Sí, comparto, ¿no, Gracie? ¿Se escucha? Sí, sí, doctora, se le escucha y también en su pantalla. Ya. Entonces, el tema de hoy día es cefalea, cefalea primaria, cefaleas secundarias, cefaleas en general. Ustedes saben que el tema de cefaleas es muy importante porque lo van a ver en la parte práctica, ¿no? Dentro de todos los que estamos ahorita en sala. Probablemente la mayoría de ustedes sufra de migrañas o de cefaleas tensionales, ¿no? Eh, bueno, y en tema de cefalea, lo más importante, creo yo, es que debemos de descartar patologías o enfermedades que produzcan cefaleas secundarias, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y reconocer a tiempo para poder dar un tratamiento precoz en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver que el dolor de cabeza va a ser una de las quejas médicas más comunes en consultorio, no solo de neurología, sino de medicina general, de médico internista, ¿no? Por lo tanto, vamos a enfocar. La Sociedad Internacional de Cefaleas, que este artículo lo comparto en la parte práctica siempre con los chicos que vamos llevando, para que vayan revisando siempre los criterios, ¿no? Los criterios que, bueno, esta es la traducción que se ha dado del 2018 y pertenece a la tercera edición de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿no? Donde vamos a tener una clasificación de todas las cefaleas, ¿no? Y con sus diferentes criterios diagnósticos de cada una de ellas, ¿no? A manera general, este artículo o esta revisión va a dar las cefaleas primarias, dentro de las cuales las más importantes a ver, la migraña y la cefalea tensional, la migraña con todas sus variantes y sus variabilidades que existe, ¿no? Migraña con aura, migraña sin aura, migraña vestibular, migraña del tronco encefálico, migraña menstrual o catamenial, que también existe, ¿no? Y, en fin, la cefalea tensional y la cefalea trigémino autonómica. De todas las cefaleas primarias, la más frecuente, la cefalea tensional. Luego le sigue la migraña y luego las cefaleas trigémino autonómicas y las otras cefaleas. Y de las cefaleas secundarias vamos a tener, debido a traumatismos encefalocraneanos, ¿no? A vasculopatía craneal o cervical, a trastorno intracraneal no vascular, atribuida a administración o privación de una sustancia, cefalea de origen infeccioso, las meningitis, encefalitis, etcétera, que van a estar asociados a fiebre, cefalea tributaria a trastornos de la homeostasis, y bueno, tenemos un montón de cefaleas secundarias que podemos incluir acá. ¿Dónde están esas galletas? No sé, en la mesa, estoy en clases, por favor. ¿Dónde? En la mesa, en la mesa. Y tenemos las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas, ¿no? Acá vamos a tener todas las neuralgias, la neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaringio, etcétera, ¿no? Nos vamos a enfocar más hoy día en las cefaleas primarias y secundarias. Entonces, la cefalea es un síntoma, no una enfermedad, se define como un dolor o sensación desagradable en la región de la bóveda craneana, ¿no? El primer motivo de consulta neurológico, pero no solo ahí, ¿no? Sino para los generales, para los médicos de familia, etcétera, ¿no? Y puede llegar a ser muy discapacitante, ¿no? Y alterar la calidad de vida de la persona que la va a padecer, ¿no? En la mayoría debido a una causa, una cefalea primaria, o sea, es benigna, ¿no? En la mayoría de ellas. Y ocasionalmente se va a vincular a algún otro problema secundario, ¿no? Más frecuente en las cefaleas en general es en las mujeres, ¿no? No lo sé. Ya. Es motivo del 4% de las consultas efectuadas por los médicos. Varios estudios señalan que la incidencia es más alta en los pacientes entre los 20 y 35 años de edad y después disminuye en forma gradual con el aumento de la edad. ¿Qué es lo que duele? A ver, ¿quién puede participar? ¿Han leído, han repasado algo de migrañas, cefaleas? No hay nada. Carita, ¿puede ser la formación de los receptores receptivos?
¿Ya? ¿Qué es lo que duele? ¿Duele el cerebro? No, doctora. ¿Qué es lo que duele, Jacqueline? Las ¿Qué estructuras, estructuras duelen? la meninge puede. ¿Ya? Las meninges duelen, ¿qué más duele? El cuero cabelludo. Bueno, todas estas estructuras del cráneo y cara son sensibles al dolor, ¿no? Piel, tejido subcutáneo, músculos, arterias extracraneales, periósteo, estructuras del oído, cavidades nasales, senos venosos intracraneales y sus tributarias mayores, partes de la dura madre en la base del cráneo y arterias en la dura madre y pie aracnoides, ¿no? Eso es las zonas más sensibles. Obviamente vamos a ver cuando hablemos de fisiopatología de la migraña, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están implicados en esto, ¿no? Estructuras craneofaciales por encima del tentorio están inervadas por el quinto par o el nervio craneal y por debajo del tentorio están inervadas por el 9 y 10 y los tres primeros nervios cervicales, ¿ya? Bueno, y va a estar asociado a otros estímulos físicos como tracción, compresión, dilatación, estímulos químicos, mediadores de la inflamación, etcétera, ¿no? Que vamos a ir viendo. Eh, ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para las cefaleas primarias? Y acá, digamos, en la que más nos vamos a abocar antes de entrar a cada uno de estos, en todas las cefaleas, ya sea en cefalea tensional o migraña, cualquier tipo de cefalea primaria, siempre debemos de tomar en cuenta la Alicia, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, A de aparición, localización, intensidad, ¿no? Cada uno con, letra, cada uno con las características que yo debo de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a qué edad ha comenzado, si hay un antecedente familiar, si hay algún tratamiento médico, si está recibiendo analgésicos. Hay muchos pacientes que sufren de cefalea crónica y generalmente vienen por una mala administración de medicamentos o se llama cefalea asociada a medicamentos o cefalea rebote por medicamentos, ¿no? Entonces es importante utilizar y saber qué medicamentos se está tomando, si hay ansiedad o depresión, si hay el tiempo de evolución, características de la cefalea, la localización, ¿no? Si es unilateral, si es bilateral, si es parietal, si es temporal, si es occipital, ¿no? La calidad del dolor, la intensidad del dolor, que puede ser leve, moderado, grave, o uno a veces durante el examen físico va diciendo, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 1, 2, 5, 10, ¿no? Otros te dicen hasta 11, doctora, o sea, hay que saber la intensidad del dolor, la forma de instauración, si ha sido de inicio insidioso, brusco, ¿no? El predominio del horario, si ha sido de más matutino, nocturno, ¿no? La duración, frecuencia, y bueno, si hay síntomas asociados, ¿no? No neurológicos o neurológicos, y si hay factores que la van a precipitar o factores que la van a aliviar, ¿no? Entonces, estas características es en general para todos los tipos de cefalea, ya deben ser cefalea primaria o secundaria. Y bueno, los criterios de alarma ante una cefalea que también uno debe tomar en cuenta, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Más que todo para sospechar de cefaleas de tipo secundario. Si es una cefalea intensa de comienzo agudo, empeoramiento reciente de cefalea crónica, cefaleas de frecuencia e intensidad creciente, cefaleas siempre del mismo lado, excepto en cefalea en racimos, en la hemicraniana paroxístico, neuralgia del trigémino. Si va a estar asociado a alguna otra alteración, ¿no? Como fiebre, o signos de focalización, convulsiones, cefalea precipitada por esfuerzo, tos o cambio postural. Cuando vamos a hablar de migraña van a ver que dentro de los criterios está que puede aumentar con el ejercicio o el esfuerzo físico, como tos, un estornudo, etcétera, ¿no? Cefaleas en edades extremas, cefaleas con características atípicas o ausencia de respuesta al tratamiento adecuado, y los que son de presentación predominantemente nocturna hay que tomar en cuenta. Ya está asociado generalmente a tumorales, ¿no? A tumores, pero excepto en la cefalea en racimos, ¿no? Y obviamente pacientes con oncológicos o inmunodeprimidos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, en las cefaleas
tenemos por la localización en general, uno puede estar viendo, ¿no? A qué tipo de cefalea nos referimos. Por ejemplo, la cefalea de los senos paranasales, ¿no? Generalmente el dolor está detrás de la frente y los pómulos. En brotes el dolor da alrededor de un ojo y va a estar, vamos a ver, acompañado a otros síntomas alérgicos, ¿no? Rinorrea, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Por tensión generalmente es opresivo, como una banda, como una vincha que va apretando, ¿no? Toda la cabeza. Y la migraña, que bueno, generalmente, como hoy día en la mañana repasábamos con los de práctica, va a ser unilateral, hemicraniana, ¿no? Excepto en quién será la migraña se manifiesta de diferente forma y tal vez acá, claro, hablamos más en una población adulta, ¿no? Pero la migraña en la población infantil no se va a comportar de la misma manera que en la migraña del adulto. Eso para que lo tomen en cuenta, ¿no? En los criterios ustedes van a encontrar, sí, pues, ¿no? Hemicraniana, unilateral, pulsátil. Pero en niños, en la población pediátrica o infantil, el dolor va a ser bilateral, ¿no? Entonces, eso es algo que también habría que tomar en consideración. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este cuadro para mí es muy importante porque resume todo el diagnóstico diferencial de las 3 cefaleas primarias más importantes, ¿no? Y que es pregunta de examen, es pregunta de encuadro clínico, y bueno, y deben de saberlo más para que ustedes puedan reconocer cuando estén en el CERUM o estén laborando en alguna clínica cuando terminen la carrera. Entonces tenemos la migraña, por ejemplo, ¿no? Unilateral o bilateral, la localización. ¿Por qué? Por unilateral, porque en adultos más que todo y bilateral en la población infantil, ¿no? Hasta los 18 años se puede manifestar de forma bilateral. Sí, puede. Ya, tipo pulsátil o palpitante, ¿no? También se llama así la migraña, ¿no? El niño a veces en los niños te lo manifiesta, siento como si hubiera algo que latiera o algo que bombeara, como si fuera un corazón que estaría, ¿no? Bombeando sangre. La intensidad puede ser de moderada a grave. La relación con la actividad, hemos dicho que aumenta con la actividad física, ¿no? Con el esfuerzo físico. Y pueden haber otros síntomas, auras, como también fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos. Y la duración también, que es muy importante, 4 a 72 horas, excepto en quién yo considero de 2 horas para adelante. ¿Quién sabe? Justamente en la población infantil o pediátrica, ¿no? Voy a utilizar la duración, no como la clásica que está, sino en la parte infantil o pediátrica, como les decía, sale de esto, ¿no? Es bilateral y puede ser de duración de 2 a más horas. La frecuencia episódica, menos de 15 días por mes. Puede ser la migraña crónica, que va a ser más de 15 días por mes durante 3 a más meses, ¿ya? Mayor o igual a 3 meses, hay que considerar migraña crónica, ¿no? Y de estos 15 días, 8 por lo menos deben de tener las características de la migraña, ¿no? O sea, que sea unilateral, que esté asociado a fotofobia, fonofobia, puede tener náuseas, vómitos, etcétera. Y en la cefalea tensional, la localización va a ser más bilateral, va a ser de tipo opresivo, no es pulsátil, leve a moderado. La intensidad, no hay relación con la actividad, no agrava. Otros síntomas asociados, ninguno. La duración es variable, ¿no? Más de 30 minutos, incluso llega a durar. ¿Hasta cuántos días? ¿Quién me dice? ¿Hasta cuántos días puede durarte una cefalea tensional? Ustedes que están estudiando, que están en exámenes, yo estoy segura que la mayoría de ustedes tiene una cefalea tensional en estos tiempos. Doctora, hasta los 7 días. Sí, puede durarte hasta una semana, ¿no? Entonces, seguro ahorita muchos de ustedes están con cefalea. ¿Sí en exámenes o ya han acabado? Falta uno, nos falta uno. ¿Quién les falta? Dermato. Reumato. Bueno, entonces muchos de ustedes, a ver, así rapidito nomás para ver la prevalencia. ¿Quiénes tienen cefalea? Pongan sí. Ahorita rapidito, de los 43. Sí. Bueno, yo. A ver, Jorge, 1.
Rápido, chicos. No están atentos, ahí ya me doy cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 de los 43, o sea, más del 50% con cefalea, ¿no? Para que veamos ahí una prevalencia así rapidísima nomás. Es bastante, ¿no? Entonces, esta cefalea, la que más probablemente tenga la mayoría de ustedes es la cefalea tensional, pero debe de haber ahí pacientes migrañosos también, ¿no? Entonces, generalmente es así, ¿no? De localización bilateral y no agravado por esfuerzos físicos, ni asociada a náuseas, ni vómitos, ¿no? Y bueno, variable de 30 minutos hasta 7 días o una semana, ¿no? Y puede ser episódica o crónica, similar a lo que vamos viendo en la migraña. Y la cefalea en racimo es la de localización unilateral, generalmente periorbitario, alrededor del ojo, es de un lado, hemifacial o hemicraniano, de tipo agudo, urente, penetrante, lacerante u opresivo. Su intensidad puede ser grave, muy grave. Relación con la actividad, inquietud y agitación. Otros síntomas, y esto es importante, ¿no? Los otros síntomas, que puede ser inyección conjuntival, lagrimeo, topsis, miosis, congestión nasal, rinorrea y sudoración, ¿no? Y esto que se llama miosis, topsis y enoftalmos, ¿cómo se llama? Síndrome de Horner. De Horner, ¿no? Entonces, la cefalea en racimo puede estar asociado al síndrome de Horner, ¿no es cierto? Y su duración, vamos viendo que es de 15 a 180 minutos y puede ser episódica y crónica, pero acá ya vemos que es diferente, ¿no? Es una en 48 horas a 8 por día, con remisión más de un mes. Y la crónica, similar, pero con remisión menos de un mes, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy resumido, pero muy útil y muy rápido para ver frente a qué tipo de migraña a qué tipo de cefalea nos encontramos. Bueno, la cefalea primaria, hay que hacer la exploración neurológica, pruebas complementarias. Cefalea si es aguda o de reciente aparición, episodios recurrentes de mucho tiempo de evolución, cefalea con base orgánica, tensional, intracraneal, prestación, atención, síntomas de alarma. Los red flags, ¿no? Cuando y esto es pregunta de examen, ¿no? O sea, ¿por qué? Y cuando hablamos en la práctica, en los casos clínicos que vamos viendo del paciente, los que han llevado práctica conmigo de cefalea, ¿no? Por un paciente con neurocisticercosis, cuando yo veo que es signos de alarma, ¿no? Y esto ustedes lo encuentran en los red flags, y acá, bueno, traducido al español, es comienzo después de los 50 años, cuando es una instalación brusca de cefalea intensa, cefalea de intensidad progresiva en su evolución, cefalea de reciente comienzo en pacientes con cáncer, con coagulopatías o tratados con anticoagulantes, datos de enfermedad sistémica, migraña con aura típica, cambios en la característica de una cefalea crónica, eso se llama cambios en los patrones, ¿no? Vamos a ver más adelante. Cefaleas intensas desencadenadas por los esfuerzos, la actividad sexual, la tos, determinadas posturas, cuando hay crisis epilépticas, cuando hay cambio de carácter, ¿no? Trastorno psiquiátrico, por ahí alteración de conducta, o un deterioro cognitivo, ¿no? Con algún dominio en relación a las funciones superiores, ¿no? Y una exploración neurológica normal. Son signos o los red flags, ¿no? Y bueno, hay que ver la edad de comienzo, ¿no? Vamos a ir viendo la cefalea en racimos. Bueno, la cefalea en racimos que ya le hemos comentado, que va a ser en varones, más va a afectar en la segunda y tercera década. Y bueno, la cefalea orgánica que hay que tomar en cuenta siempre en nuestras personas que son adultos mayores, ¿ya? El antecedente es importante, ¿no? ¿Qué medicamentos se están tomando? Saben que muchos de los efectos adversos de algunos medicamentos también están las cefaleas. Y lo que les decía, ¿no? Existe mucho el efecto rebote por abuso de medicamentos analgésicos, y vienen los pacientes por dolores, pero es porque han ido
a la farmacia y les han recetado full cafeína o aspirina, ¿no? Y paracetamol y hacen efecto adverso. Pero de todos lo que acá me interesa es de la migraña, ¿no? Mucho en la migraña vamos a ver que va a haber mucho el tema del antecedente genético, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en la migraña, hablando y enfocándome en la migraña, un paciente que sufre de migraña, el papá ha sufrido de migraña, y frente a un paciente que no ha sufrido migraña, ¿no? Un paciente control, vamos a decirlo ello, y estos tienen sus hijos, dice que el que tiene un familiar migraña tiene 3 veces más de probabilidad de tener la cefalea migrañosa, ¿no? Además, algunas de las migrañas están asociados o están relacionados a algunos genes, ¿no? Ahorita se me viene un gen que, bueno, que son estudios genéticos que se hacen, pero no es usual pedirlo acá en Perú, ¿no? No es que tienes migraña y lo primero que hacemos es mandarle a un estudio genético, no hacemos eso. Pero sí está descrito, ¿no? El gen, por ejemplo, KCNKC18, ¿no? También existe, generalmente los que están más asociados a un antecedente familiar es la migraña hemipléjica, ¿ya? Familiar, que generalmente va a estar asociado a granulopatías, ¿ya? Eso para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Entonces, el antecedente familiar en un paciente con migraña, sí se nota, ¿no? Y que puede estar asociado a un gen o varios genes inclusive, y no hay bueno, eso para tomarlo en cuenta. Esto lo voy a pasar porque vamos a hablar todavía sobre las características, el tiempo de evolución, si es una cefalea crónica recurrente, si es un comienzo reciente, cefalea de larga evolución, migraña, bueno, este es del cuadro también que está arriba. De repente de acá el que rescatar como una migraña, cefaleas localizadas, la sinusitis y el glaucoma, y de la arteritis temporomandibular, ¿no? Que va a estar asociado más que todo a personas adultas mayores, ¿no? Paciente adulto, ¿no? Más de 50, 60 años y que tenga dolor, características de la arteria temporomandibular o la arteritis de la arteria temporal, hay que sospechar también en estos pacientes, ¿no? Que tengan en esa localización un dolor, y bueno, ya uno descarta pidiéndole tan solo un examen. ¿Qué examen le pediría? ¿Alguien sabe? Para la arteritis de la temporal, que va a ser una causa frecuente de cefalea, sobre todo en pacientes mayores de 60 años con una cefalea hemicranial de reciente comienzo y que va a estar asociado a un dolor a nivel mandibular y a una arteria temporal sin pulso. ¿Qué examen me facilitaría? Y es rápido de pedirlo. Y está 20 soles, 30 soles en un laboratorio. ¿Alguien sabe? Ecografía Doppler, doctora. No. Bueno, eso lo van a llevar en reumatología, pero ¿qué piden en reumatología? A ver, ustedes que ya son reumatólogos, casi reumatólogos, están llevando reumatología. ¿Qué exámenes piden en reumatología? BSG, eso, Carlos Daniel, BSG. Con BSG yo ya puedo estar sospechando en estos pacientes este tipo de cefalea por arteritis de la arteria temporal. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos bajando y vamos hablando para abarcar todo un poquito. Formas de instauración, la migraña es mañanera, cefalea tensional generalmente es de tarde, el de racimos o cúmulos durante todo el día, sobre todo en la noche. Generalmente esto para saber más o menos en qué momento es más el predominio, ¿no? Ustedes que ahorita están de noche, están con cefalea tensional de tarde para la noche, ¿no? Duración y frecuencia, bueno, y vamos con la migraña, creo que está acá o es más adelante, no, más adelante. Vamos yendo un poquito más allá, migrañas, a ver, signos neurológicos, déjenme ver y revisar un poquito más acá, esto qué cosa era, pacientes bueno, solo medicamentos que van a, ya, vamos con el tema de migraña, ¿no? Entonces, la migraña es una de las cefaleas primarias
después de las cefaleas tensionales, una de las más frecuentes, ¿no? Se va a caracterizar por ser un trastorno episódico, ¿no? Cuyo síntoma cardinal va a ser el dolor de cabeza, ¿no? Que generalmente va a estar asociado a náuseas, vómitos, con fotofobia y sonofobia. En la tercera edición no incluyen a la osmofobia, ¿ya? Pero en la cuarta edición, que ya va a salir pronto, ya me parece que a más tardar a fines de este año, están viendo incluir la parte de la osmofobia, ¿no? O sea, que sea sensible a los olores, ¿ya? Los criterios lo van a revisar ustedes en la práctica, lo he compartido con sus compañeros. Por favor, si alguien de la práctica lo puede compartir para todo el grupo, porque es pregunta de examen, obviamente, los criterios, ¿no? No es un criterio de migraña con aura. Entonces, ya les voy poniendo ahí las alternativas. O sea, tienen que conocer y saber bien, sobre todo migraña con aura y sin aura me interesa bastante, ¿ya? En la fisiopatología, ¿qué vamos a tener? La explicación clásica de la crisis de migraña como proceso vascular es errónea. Hay una hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Hipersensible a muchos estímulos y propensos a reaccionar con dolor. Entonces, la fisiopatología generalmente se va a dar por una disfunción neuronal primario, que va a conducir a cambios a niveles intracraneales y extracraneales, que van a incluir generalmente las 4 fases de los síntomas de una migraña. ¿Y cuáles serán esas 4 fases? ¿Alguien me puede decir cuáles son las fases de la migraña? ¿Cuáles son esas 4 fases de síntomas que hay en todo paciente migrañoso o que se presenta, ¿no? En una migraña con aura vamos a hablar. ¿Alguien sabe? Doctora, la primera fase podría ser la previa al dolor, ¿no? Llamada también premonitoria. Más que todo eso se va a dar en un 60% de los pacientes. La segunda fase podría ser la fase de aura. La tercera fase, fase de dolor y síntomas asociados, como que tal vez podría ser vómitos, náuseas. Y la cuarta fase, una fase de resolución. Ya, déjenme ver, yo me acuerdo tener esta acá. Ya. Entonces, sí, estas son las fases que vamos a tomar en cuenta en un paciente con migraña, ¿no? Tenemos la fase de pródromos, ¿no? O sea, esta es normal acá. Y acá tenemos la fase de pródromos. Y la fase de pródromos generalmente va a estar dado por síntomas afectivos o vegetativos. Por ejemplo, ¿no? Los trastornos, puede haber aumento de la habilidad emocional, ¿no? Euforia, depresión, puede haber síntomas afectivos, ¿no? Está irritable, ¿no? Estreñimiento, rigidez de nuca, y esos son los síntomas prodrómicos, ¿no? Luego tendríamos el aura, ¿no? Y el aura, al menos los que tienen, porque recuerden que va a haber migraña con aura y migraña sin aura, pero los que tienen migraña con aura, generalmente, ¿qué características tiene que tener el aura? ¿Alguien sabe? ¿Cómo debe ser el aura de un paciente migrañoso que tiene migraña con aura? En estos pacientes no debe ser... Ajá, a ver. Puede ser que presenten estos pacientes trastornos visuales, también una pérdida temporal de la visión, entumecimiento y hormigueo en partes del cuerpo y dura de 5 a 60 minutos. Ya. Entonces, ¿quién ha participado? Yo, doctora Barrientos. Ya. Entonces, eso, ¿no? Vamos a hablar que en el aura podemos tener auras positivos y auras negativos. Los auras negativos es justamente lo que tú me has dicho, por ejemplo, pérdida de la visión. Y un aura positivo podría ser tinnitus, líneas brillantes, deformas objetos, ves alteración visual, ¿no? Que en forma de zigzag. Y la característica es de que generalmente dura de 1 hora hasta de 5 minutos hasta 1 hora, ¿no? 60 minutos, que es lo que tú has mencionado. Ahí tenemos el aura y luego vamos con la etapa o la fase del mismo dolor o la cefalea, ¿no? Que generalmente va a estar asociado a fotofobia, fonofobia, osmofobia, vómitos, ¿no?
¿Qué más tendríamos acá? ¿Qué sucede? Y esto es pregunta de examen, ¿no? Yo sé que estoy yendo un poco de todo, pero es que pienso que así lo entienden mejor por cuando voy hablando. Pero si, digamos, hay un paciente que tiene una migraña, pero que solamente presenta auras y no llega a este episodio que es el headache, que es el dolor de la cefalea misma. ¿Cómo se llama ese tipo de migraña? Le aumento un punto a su examen, a su segundo examen, si alguien lo ha revisado. Sí sabíamos que íbamos a hacer migrañas, cefaleas, ¿verdad? ¿O no sabíamos? Sí, sí sabían, ¿no es cierto? ¿Quién me dice cómo se llama esa migraña en la que yo voy a tener aura, pero no voy a presentar dolor de cabeza? Aprovechando que estoy hablando de las fases, les estoy hablando todo eso porque a mí me parece que es importante, ¿no? Porque vamos a ver y vamos a tener pacientes que tienen aura, pero que no necesariamente van a hacer cefalea. Y se llama migraña acetálgica o un punto. No han leído, pues. Gabriela, creo que quieres hablar. Noelia. Migraña. Carlos Daniel. ¿Sabes? Se han dormido. Ya, bueno. Migraña acetálgica o migraña equivalente, ¿ya? Es una de las variantes de las migrañas, ¿no? Ya les he dicho que hay migraña vestibular del tronco encefálico, hay migraña hemipléjica familiar, hay migraña retiniana, hay esta migraña que es la migraña equivalente o migraña acetálgica, en la cual se caracteriza porque va a haber aura, pero no va a desarrollar dolor de cabeza, ¿ya? Pregunta de examen. Y luego tenemos la otra fase, que es la posdrómica, ¿no? Que generalmente se va a caracterizar porque va a haber el paciente se va a sentir agotado, puede haber el dolor de cabeza todavía con el movimiento va a aparecer, ¿no? El paciente se puede sentir eufórico, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Y luego regresa a su etapa otra vez normal, ¿no? Entonces, estos estadios son muy importantes que ustedes lo reconozcan. ¿Y por qué hablábamos de todo eso? Porque estábamos hablando de la fisiopatología de la migraña y estábamos viendo de que había una alteración, ¿no? A esos niveles, a nivel de la difusión neuronal primaria. Voy a regresar arriba. Voy hacia abajo por el tema del cuadrito que me ayuda a explicarles un poco la parte de las fases de la migraña, pero voy a regresar un poquito para acá a la fisiopatología, ¿ya? Y teníamos la disfunción neuronal primaria, ¿no? Que ya hemos hablado, pero no solamente es la única teoría, ¿no? Que nos va a implicar y hablar sobre estas fases, sino también tenemos la teoría vascular de la migraña, ¿no? Que va a estar causada por vasodilatadores, ¿no? Mientras que ese dolor de la migraña generalmente va a estar causado por los vasodilatadores, pero en una primera instancia se puede ver que puede existir una vasoconstricción, ¿no? Que puede estar asociado a la fisiopatología del aura antes que se produzca el mismo dolor de cabeza. Y eso se llama un mecanismo neurovascular, ¿ya? Otra explicación u otra teoría es la depresión de la propagación cortical, ¿ya? ¿Qué es la depresión de propagación cortical? Va a ser una onda autopropagada de despolarización neuronal y glial, en lo que van a haber canales neuronales implicados. Ya es un poco más complejo explicar todo esto, pero que todos estos canales neuronales implicados van a hacer una sensibilidad a nivel del trigémino, ¿no? Lo que se va a llamar un sistema de trigémino vascular. Perdón, estoy cambiándolo acá. Este sistema, el sistema trigémino vascular que está acá abajo, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir este sistema trigémino vascular? Van a ser neuronas sensoriales
de tipo pseudo-unipolar que se origina en el ganglio trigeminal o ganglio de Gassel que ustedes conocen, y las raíces dorsales cervicales superiores, ¿ya? Entonces, estas neuronas sensoriales van a inervar los vasos cerebrales, vasos de la dura madre y de los grandes vasos venosos, ¿ya? Entonces, de los senos venosos, perdón. Y eso va a hacer que también explique la cefalea, ¿ya? Al estimular el ganglio trigeminal, va a dar liberación a los neuropéptidos vasoactivos, ¿no? ¿Y cuáles son esos neuropéptidos vasoactivos más potentes a nivel cerebral? ¿Alguien sabe? La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ya? Y la neuroquina incluso. Pero bueno, con que sepan el péptido relacionado con el gen de la calcitonina que está implicado en la cefalea, me parece muy importante que lo sepan eso, ¿ya? La sustancia P y que producen estos dos neuropéptidos, tanto la sustancia P como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? ¿Son vasodilatadores o son vasoconstrictores? Vasodilatadores. Vasodilatadores, ¿no? Entonces, estos van a producir una inflamación neurogénica y por lo tanto va a producir una sensibilización del dolor a todo, ¿no? Incluso causando hiperalgesia o causando alodinia. ¿Cuál es la diferencia entre hiperalgesia y alodinia? ¿Qué es la hiperalgesia y qué es la alodinia? Eso lo saben por semiología. Doctora, Ajá. en el caso de la hiperalgesia, se trata de estímulos dolorosos que se vuelven aún más dolorosos. En cambio, la alodinia son estímulos que en un estado normal no son indoloros, pero en ese momento se vuelven dolorosos. Muy bien, Alejandro, muy bien. La hiperalgesia es eso, ¿no? Aumento de la sensibilidad al dolor, y la alodinia va a ser el dolor producido por un estímulo que normalmente no te produce dolor. Y algunos de estos pacientes migrañosos tienen ese dolor, ¿no? O sea, con la mano nada más se tocan la parte donde les duele y te refieren a alodinia, ¿no? O sea, el tocarte con la mano, con los pulpejos de los dedos, la cabeza, ¿te debe doler? No te debe doler, pues, ¿no? Pero un paciente migrañoso puede hacer esto. Eso se llama la alodinia cutánea, ¿ya? A nivel de la cabecita, ¿no? Por eso algunos de los pacientes migrañosos, y no sé si les pasa a alguno de ustedes que tiene migraña, es que donde les duele cuando se echan de ese lado para descansar, les duele más. No sé si les ha pasado. Y eso es justamente por la sensibilización del dolor, por la estimulación del ganglio trigeminal, con la liberación de estos neuropéptidos, tanto de la sustancia P como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ya? Eso puede producir, o sea, se puede tener un paciente con migraña. Mecanismo fisiopatológico que no estoy hablando, ¿alguien sabe? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Alguien que haya leído? ¿Cuál sería? Y acá está, los núcleos del tronco cerebral. Pero específicamente, ¿quiénes? Los núcleos del RAFE medio. ¿Por qué? Porque son serotoninérgicos, ¿no es cierto? Eso también está asociado a la fisiopatología de la migraña. Me estoy demorando acá porque fisiopatología de la migraña es un tema que sí o sí va a entrar en el examen. Creo que les he tomado en el primer examen ya migraña, creo. ¿Hubo alguna pregunta o no? En el examen, ¿no? Ok, me estoy, ya. Entonces, fisiopatología, por favor, revisen, ¿ya? Entonces, otra explicación son los núcleos del tronco cerebral con reacción anormal ante estímulos ordinarios, cambios del sueño, de la temperatura, estrés, que va a estar relacionado con la participación de los núcleos del RAFE medio, que son los serotoninérgicos. Hipersensibilidad, activación, el sistema trigémino vascular que hemos hablado, y bueno, la onda de despolarización, disfunción de aminoácidos integradores del patato y glutamato, depresión funcional neuronal que propagada por la corteza cerebral, ¿no? Que es la onda autopropagada de despolarización neuronal y glial, ¿no? Eso también, en todo caso, para que consideren
dentro de la fisiopatología de la migraña, ¿ya? Acá teníamos algo también de los síntomas. Esto lo vamos a revisar en un ratito. De los prodrómicos, ¿no? Que les hablábamos de los síntomas vegetativos y los síntomas afectivos, ¿no? Todo esto pueden tener, ¿no? Alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de la libido, oliguria, alteraciones del humor, irritabilidad, alteraciones de la memoria, etcétera, que son síntomas prodrómicos antes, ¿no? Generalmente antes que les venga el dolor de cabeza, si alguno de ustedes tiene migraña, seguramente tiene alguno o varios de estos síntomas prodrómicos. A ver, ¿qué más vamos? Vamos a hablar de la fisiopatología. Ahí está el sistema trigémino vascular, activación de terminales y neuronas trigeminales, libera neurocina y sustancia, inducen una inflamación vascular y por lo tanto la hipersensibilidad. Y los receptores serotoninérgicos que también están en esto, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? La fisiopatología también porque los medicamentos profilácticos o los medicamentos que se van a utilizar para la migraña justamente van a ser antidepresivos tricíclicos que van a actuar a nivel de estos receptores serotoninérgicos, ¿no? Y acá ustedes también tienen, por ejemplo, los triptanes también, ¿no? ¿Dónde actúan? ¿A qué nivel actúan, no? Porque tiene que ver justamente con la fisiopatología de la migraña. Ya. Eso es básicamente eso. A ver, ¿qué más teníamos acá? Ah, ya. La migraña es más frecuente también en mujeres, es de la población en general, la prevalencia es del 12 al 15%. Y entre la migraña con aura y sin aura, ¿cuál es la más frecuente? La migraña sin aura, ¿no? El 75% de las migrañas son sin aura, el 25% obviamente con aura. Son causas de discapacidad. ¿Qué más tendríamos que saber en relación a migraña antes de entrarnos a la parte del tratamiento? Ah, las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de una migraña? Pregunta que siempre me gusta hacerla en los exámenes. ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las complicaciones de la migraña? Ya. Te falta uno más. Vamos, Carlos Daniel. Me has dicho las tres. Migraña crónica, el estado de mal migrañoso o crisis migrañosa o estatus migrañoso también se llama. Recuerden que la definición, la duración es de 4 a 72 horas, pero hablamos de un estado de mal migrañoso, un estatus migrañoso, cuando estamos más de las 72 horas de evolución, ¿no es cierto? A pesar del tratamiento, y estamos frente a una crisis migrañosa. Y el otro es el infarto migrañoso o migraña complicada, ¿no? Cuando los síntomas del aura dijimos que duraban de 5 a 60 minutos, pero si duran más de 60 minutos y se hace una tomografía o una neuroimagen y tú demuestras que existe un infarto a nivel de alguna estructura cerebral, estamos hablando frente a un infarto migrañoso, ¿ya? Y la otra, ¿cuál sería? Perfecto, te falta una. Y que es raro también, pero está descrito en la literatura. Yo al menos, bueno, no me considero tan tía, no tan vieja, pero hasta ahora no la he visto. He visto, sí, migraña, infarto migrañoso, sí lo he visto. En paciente joven, sí lo he visto. Pero esta complicación no lo he visto y está descrito en la literatura. La convulsión migrañosa, ¿ya? Existe también pacientes que convulsionan asociado a migraña, ¿ya? Pero en mi poca experiencia, o bueno, no lo he visto hasta ahora, ¿no? Ni estudiando la residencia ni la especialidad, pero está descrito, ¿ya? Entonces, esas 4 complicaciones, por favor, recuérdenla en pacientes con migraña. Y generalmente, ¿quiénes hacen estas complicaciones? Los pacientes que tienen migraña con aura.
Los pacientes que tienen migraña sin aura no hacen estas complicaciones. Los que están descritos son los migrañosos con aura, ¿ya? Eso para que tomen en cuenta también, y era un punto que quería que lo tengan presente. Muy bien, Carlos Daniel. Ahora, ¿en qué me debo de demorar un poquito más? Vamos, ahora tenemos 6, 7 minutos, puedo hablar un poco de esto y del tratamiento. En la parte de la práctica con los que han llevado, sí, pues, ¿no? Les comentaba de que hay un artículo en los que hablábamos de cómo reconocer una cefalea primaria versus una cefalea secundaria. Ahorita lo estoy buscando, acá, este es. Y les decía que hay un artículo que me habla del SNOOP, ¿no? Como del Snoopy, SNOOP 4, ¿no? Causas secundarias. ¿Y a qué está relacionado esto? Por ejemplo, es el primero de síntomas sistémicos o enfermedades, síntomas o signos o enfermedad sistémico. Yo debo de sospechar en una cefalea secundaria. Síntomas neurológicos o signos neurológicos, ¿no? Que tengo una hemiplegia, una hemiparesia, ¿no? De inicio rápido o dolor de cabeza en trueno, ¿no? Que se da, por ejemplo, en una paciente con hemorragia subaracnoidea. El inicio después de los 50 años y el cambio de patrón si existiera una historia previa a cefaleas, ¿no? Y vamos a ir desglosando cada una de estas. Por ejemplo, según el patrón temporal, ¿no? Que el inicio sea la cefalea en trueno, agudo, subagudo, crónico, hay que sospechar de una cefalea secundaria. Síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, historia de malignidad, inmunosupresión, arteritis de células gigantes, infecciosas, neoplásicas, ¿no? Un paciente que de pronto tiene un tumor a nivel pulmonar y debuta con cefalea aguda, sospechen que haya hecho metástasis a nivel cerebral, ¿no? Un paciente con melanoma, ¿no? Que tenga metástasis a nivel cerebral. Estos son los síntomas sistémicos, ¿ya? Neurológicos, por ejemplo, que tenga diplopía, ataxia para la marcha, disartria, vértigo, ¿no? Acá, ¿con quién tendría que yo hacer el diagnóstico diferencial? De repente, con la migraña con aura del tronco del encéfalo. La migraña con aura, por ejemplo, del tronco del encéfalo va a tener algunas manifestaciones caracterizadas, por ejemplo, por disartria, vértigo, diplopía, ataxia, ¿no? Disminución del nivel de conciencia, incluso hipoacusia, y ahí yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Siempre con este tipo de pacientes hay que hacer diagnóstico diferencial y sospechar en una cefalea secundaria, pero también existe la migraña con aura del tronco del encéfalo y que se va a caracterizar por esa clínica, ¿ya? Pero acá, para cefalea secundaria, si yo tengo sospecha de signo, síntoma neurológico, pensaré en alguna cefalea secundaria, que puede ser una enfermedad del sistema nervioso, una neoplásica, infecciosa, inflamatoria o vascular. Tenemos el inicio, comienzo repentino, ¿no? Causas de dolor de cabeza de inicio repentino, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, la disección de la arteria cervical, una crisis aguda hipertensiva, ¿no? Una infección intracraneal, un síndrome de hipertensión endocraniana, una apoplejía pituitaria. Eso también para tomar en cuenta como diagnóstico diferencial. Inicio, comienzo después de los 50 años, ¿no? Es inusual la aparición de cefaleas primarias después de los 50 años, ¿ya? Eso también para que tomen en cuenta. Y el cambio de patrón, ¿no? Cuando yo digo cambio de patrón es SNOOP 4. ¿Por qué es 4? Porque dentro del patrón yo tengo que ver estas características, que sea progresiva, precipitada, postural, o que exista papiledema en el examen físico, ¿no? Es progresiva con pérdida de los periodos libres de dolor, precipitada porque se va a exacerbar con algún esfuerzo físico como las maniobras de Valsalva, tos, estornudo, etc. Postural, al agravamiento al cambio postural, y papiledema que obviamente lo vemos con un fondo de ojo, ¿no? Entonces, eso para que tomen en cuenta también, ¿ya? En relación al tratamiento, vamos a irnos al tratamiento y nos vamos a ir frente al cuadrito. El cuadrito, bueno, eso lo van a ir revisando. Vamos a ir al cuadrito para acabar.
Esto que tenemos acá. Déjenme ver. El paciente, por ejemplo, con migraña, ¿no? Los niveles de evidencia, nivel A, nivel B, nivel C, nivel U, otros. Nivel A, cuando es una cefalea migrañosa leve, podemos utilizar paracetamol, AINES, ergotamina, ¿no? Triptanes, algunos acompañados de antieméticos, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver acá. De los triptanes, por ejemplo, ¿no? Hay sumatriptán oral, nasal y subcutáneo. Sumatriptán, el inicio de acción, el costo, bueno, estos son los costos. De repente de acá rescatar, ¿no? Para migraña, sí, nos sirve una migraña aguda, en una crisis migrañosa, por ejemplo, un sumatriptán. Pero, digamos, si hablamos de una cefalea de Horton, ¿no? Tal vez lo que valdría la pena recalcar es que en la cefalea de Horton o Cluster, que se va a presentar frecuentemente en hombres de 20 y 50 años, el tratamiento de elección es el sumatriptán subcutáneo, ¿ya? Y la segunda opción es oxígeno de alto flujo. Déjenme buscar, tengo otro cuadro que yo recuerdo que también es muy puntual para el tema del tratamiento. Acá está. Este de acá. Los tipos de cefalea: migraña en embarazo, tensional, en racimo, por exceso de medicación, analgésicos. Entonces, la migraña, ¿no? Acá tenemos la migraña con o sin aura. ¿Cuál es la de primera línea? Una terapia combinada nos puede ayudar, un triptán, ¿no es cierto? Oral, nasal, de 12 a 17 años, un año paracetamol más un antiemético, ¿no? Que generalmente acá en el Perú utilizamos la metoclopramida. Y en monoterapia tenemos estos de acá, ¿no? El AINE, la aspirina, paracetamol. En segunda línea, estos de acá, ¿qué no se debe de hacer? No se debe de administrar opioides o derivados de ergotamina, no administrar anticonceptivos, ¿no? Eso también. Y como profilácticos tenemos a los beta bloqueadores como el propanolol y algunos antiepilépticos como el topiramato, la motrigina y valproato de sodio, ¿no? Y también tenemos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, no usar gabapentina. Y bueno, cuando hay una migraña refractaria también está indicada la toxina botulínica. Ya existe bastante literatura que refuerza esto de la toxina botulínica en pacientes con migraña, ¿ya? Pero casi les digo epilepsia, pero en migrañas refractarias. La tensional, aspirina, paracetamol, AINES, no administrar opioides, profiláctico, acupuntura, terapia física para ayudar y mejorar. En racimo, como les decía, tenemos el triptán subcutáneo de elección y también el oxígeno, ¿no? Al 100% con tasa de flujo de al menos 12 litros por minuto con mascarilla con reservorio, ¿ya? Sin reinhalación. Para profiláctico, y es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué medicamento utilizo para un paciente que tiene la característica de cefalea de racemosa o de Horton? Verapamilo, ¿ya? Verapamilo. Entonces acá tienen el cuadro resumido en relación al tratamiento de estos medicamentos. Lo que sí me gustaría es de que revisen los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos, cómo es que les ayuda, ¿no? ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de un triptán, ¿no? Y ya lo veíamos en la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, estos son agonistas de los receptores serotoninérgicos, ¿no? Con activación vasoconstrictora y reductora de la inflamación alrededor de los vasos, ¿ya? Los beta bloqueadores como profilácticos, no se sabe aún bien su mecanismo de acción, pero ha resultado de que podría tener un efecto bloqueante de los receptores serotoninérgicos también. Entonces, de cada uno, ¿no? El verapamilo ya saben que es un calcioantagonista, ¿no? Y nos ayuda, pues, en este tipo al menos, ¿ya? Un paciente que tiene cefalea de Hart. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. He tratado de hacerlo lo más resumido, conciso y preciso en relación a lo que es cefaleas para
Y ya concluir. A la siguiente, revisen lo que es demencias, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente, no, epilepsia, chicos. El próximo jueves vamos a hacer el tema de epilepsia. Por favor, revisen epilepsia para la siguiente clase, para que puedan participar también, ¿ya? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta en relación a cefaleas. Ok, muy bien. Hablamos de precipitantes, desencadenantes, ¿no? Anteriormente, cuando nosotros teníamos un paciente migrañoso, hacíamos toda una lista de qué no debería de comer un paciente. Actualmente no todos los pacientes van a ser sensibles a algunos alimentos, ¿ya? Al otro que me va a olvidar decir, todo paciente con migraña debe de tener su diario de migraña, ¿no? Puede ser en un calendario o en un aplicativo app, donde debe de anotar. Eso nos ayuda para ver, por ejemplo, la frecuencia y la duración y la intensidad de los dolores de cabeza y nos ayuda a tomar decisiones durante el tratamiento. Estoy buscando el cuadrito de denantes de todo aquello que te produce, ¿no? Dolores de cabeza, por ejemplo, alimentos, ¿cómo se llama esto? Ricos en aspartato, glutamato, estrés, la menstruación, por eso hablaba de la migraña con menstruación o migraña catamenial. Déjame buscarlo, ahorita te lo muestro. Pero sí, ¿no? Hay desencadenantes, por ejemplo, estos, ahí está, alimentos, ¿no? Y tú le dabas toda esta lista a tu paciente, le decías quesos fermentados, salchichas, champiñones, chocolates, cítricos, glutamato, aspartato, olores intensos, lugares cerrados, cambios de presión, oscilaciones bruscas de temperatura, el trasnocharte, el no dormir, ¿no? La menstruación o la ovulación, el consumo de anticonceptivos, ¿no? Todo esto, pues, se daba a un paciente, ¿no? Pero hoy en día, las últimas revisiones en cada paciente es individualizado, y sí, hay pacientes que el vino les puede empeorar de pronto el dolor de cabeza, y otro paciente que es migrañoso y toma vino y no, o que toma chocolate y le duele más la cabeza, no. Eso es individualizado, ¿ya? Pero a grandes rasgos, lo que sí se ha demostrado es el ayuno prolongado, ¿ya? Y el trasnocharse, desvelarse, el paciente que se desvela, que no toma, que sufre de cefaleas crónicas y no consume sus alimentos a horas, sí produce, ¿no? Por ejemplo, los factores desencadenantes, aquí están, 58% el estrés, alteración del ritmo del sueño 35%, la menstruación 51%, el sol 32% y cambios atmosféricos, esfuerzo físico 14%, ¿no? Cafeína, edulcorantes, aditivos 10%, ayuno prolongado 17%, ¿no? Entonces estos serían los factores desencadenantes, Carlos Daniel. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, entonces como no hay más preguntas, chicos, queda que sigan revisando cefaleas, revisen los... Una preguntita, por favor, antes de discutir. Sí dice que el no dormimiento es un factor desencadenante para la migraña, pero si el paciente, aparte de sufre de insomnio, el procedimiento que se debe... Habría que corregirle y hacer medidas de higiene de sueño, se llama eso, ¿no? Y tratar de ayudarle para mejorar, porque de por sí hay pacientes que dentro de su pródromo puede ser parte de su migraña, pero hay pacientes que independientemente de este pródromo, o sea, sí tenga problemas o trastornos del sueño, ¿no? Y eso habría que darle tratamiento con medidas de higiene de sueño, sin necesidad, muchas veces, de medicar, ¿no? Yo no soy partidaria de utilizar clonazepam, alprazolam en pacientes jóvenes, yo utilizo melatonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas otras opciones que nos podrían ayudar y de por sí mejorar la frecuencia y la intensidad de los pacientes que sufren de migraña, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Muy bien, chicos, entonces sigan estudiando. La siguiente epilepsia, por favor, revisen, vayan leyendo y todo para el próximo jueves.
que nos conectamos, ¿ya? Como no hay más preguntas, nos despedimos hasta el próximo jueves y estudien para su examen de reumatología. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Alejandro, chao, chao, Carlos, chao, Gabriel. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.